Esta es la tercera parte de mi curso de servidor SSH en Ubuntu Server 2404. En la primera parte realicé una explicación teórica sobre SSH, qué es y para qué sirve. Y en la segunda parte lo que hice fue realizar la configuración de SSH autenticación con contraseña. En este tercer video voy a hacer una demostración de las cosas que se pueden hacer con SSH. Este video va sobre cómo utilizar SSH. Antes de iniciar quiero explicar un poco el ambiente. Aquí estoy en el cliente, voy a escribir IP A. Y entonces me voy a dar cuenta de que en este cliente tenemos la dirección 192.168.10.11. Si me voy al servidor, voy a darme cuenta que el servidor tiene varias direcciones IP. La dirección 192.168.10.10 me permite comunicarme con el cliente que está en Linux. Y la dirección IP 192.168.56.101 me permitirá en su momento conectarme con el cliente en Windows. Primero quiero asegurarme con un ping si hay conexión con el servidor. Efectivamente lo hay y entonces puedo proseguir. Ejemplo 1. Ejecutar un comando simple. Lo primero que voy a demostrar es que yo puedo ejecutar un comando en el equipo remoto, en este caso en el servidor, por medio de SSH. Lo que voy a hacer es conectarme de la forma que normalmente se hace con el comando SSH, el usuario, arroba y la dirección IP o el nombre del host al que me quiero conectar. Después de eso voy a escribir un espacio y entre comillas simples voy a escribir el comando que deseo ejecutar en la máquina remota, en este caso en el servidor. Obviamente aquí nos va a pedir la contraseña, entonces hay que escribirla. Y aquí lo que ocurre es de que se conecta, ejecuta el comando y la respuesta sale por pantalla, lo cual es correcto, está bien. Ejemplo 2. Ejecutar un comando con permisos de administrador. En el segundo ejemplo voy a ejecutar de forma remota un comando que me permite ver si hay actualizaciones disponibles. Entonces, primero voy a escribir lo que escribiría siempre para conectarme y después el comando. Como este comando requiere privilegios de administrador, tengo que escribir la contraseña. Por cierto, si alguien llega a decir que yo recomiendo utilizar esa contraseña, lo negaré. Entonces escribo comillas simples, echo y entre comillas dobles la contraseña. Luego una tubería o un pipeline y luego escribo el comando de privilegios de administrador, que en este caso sería el comando sudo. Y con apt-get update yo puedo saber si hay actualizaciones pendientes en el servidor o no. Lógicamente me va a pedir la contraseña para la conexión y ahí se está ejecutando y ahí ya se ejecutó el comando apt-get update y me dice pues propiamente que está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Ejemplo 3. Redimensionar la salida de un comando a un archivo del host remoto. En este ejemplo yo quiero ejecutar un comando, pero yo no quiero que la salida se muestre por pantalla. Yo más bien quiero que la salida se guarde en un archivo. Entonces voy a utilizar este ejemplo. Es la conexión normal SSH y el comando a ejecutar es df-h para que muestre el espacio en disco y el resultado de ese comando que lo escriba en un archivo que va a estar en home profe, que es el usuario que estoy utilizando, y el archivo se llama espacio.txt. Ahí se ejecutó, no me mandó ningún error, significa que se ejecutó bien y podría utilizar el primer ejemplo donde mandaba a ejecutar un comando remoto para ver el contenido de ese archivo. Entonces, retomando el primer ejemplo, pongo la conexión SSH y mando con el comando cat a ver el contenido de ese archivo. Y ahí tienen el contenido del archivo espacio.txt que acabo de crear con el comando anterior. Ejemplo 4. Ejecutar un script remoto. Como administradores de servidores, lo más probable es que vamos a necesitar ejecutar scripts y lo podemos hacer de forma remota con SSH con un comando parecido a este. Entonces escribimos SSH, el usuario, arroba, el IP o el nombre del host al que me voy a conectar y entre comillas simples voy a poner bash y el nombre del script que quiero ejecutar. En este caso estoy utilizando uno de los scripts de Chrome como ejemplo. Y aquí nuevamente no manda ningún mensaje, significa que el script se ha ejecutado correctamente. Si tuvieran alguna duda,
podemos a propósito cometer un error. Por ejemplo, yo borré la letra E del nombre del archivo, donde está el script. Y entonces cuando me pida la contraseña y no encuentre el script, me tiene que mandar a decir que no existe ese fichero o directorio. Ejemplo 5. Transferencia de archivos con SSH. Es posible transferir archivos con SSH. Para eso vamos a utilizar el comando scp. ¿Se acuerdan del archivo que creamos en el ejemplo anterior? Bueno, entonces yo ahora quiero traerlo a esta máquina. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a escribir scp, que es el comando que sirve para hacer copia segura. Pongo el usuario, arroba, el número IP o el nombre del host al cual me quiero conectar, 2 puntos, muy importante, y la ruta de origen en la computadora remota donde está el archivo que quiero transferir. Un espacio y la dirección local donde voy a copiar el archivo. En este caso, pleca home, pleca profe. Van a decir, pero profe, ¿cómo es eso? En los dos, en origen y destino es el mismo. No, un home profe es en la computadora de allá, en la remota, y el segundo home profe es en la computadora local. Entonces, al darle enter, ahí me dice que se ha realizado la transferencia del archivo, y si yo hago un ls, el normal de toda la vida, en home profe, entonces voy a descubrir que efectivamente ahí está el archivo que se llama espacio.txt. Ejemplo 5, transferencia de archivo en modo gráfico. Ustedes me pueden decir, profe, pero eso de estar haciendo transferencia de archivos en modo texto es muy cansado, muy difícil, muy complicado. Yo le decir, sí, tiene razón. Pero usted se viene aquí al gestor de archivos, en esta implementación que estoy utilizando se llama Tuner. Se viene aquí donde dice la barra de direcciones y aquí escribe algo. Entonces escribe SFTP, es un FTP seguro a través de SSH, 2 puntos doble pleca, nuevamente el usuario, arroba, el host al cual me quiero conectar, y después de eso escribo la dirección remota a la que quiero acceder. Obviamente me va a pedir contraseña. Y si todo sale bien, entonces me va a conectar remotamente al servidor. Obviamente yo puedo tener aquí más de una de estas ventanas abiertas y por ejemplo si yo quisiera llevarme, qué sé yo, todas estas carpetas acá, perfectamente puedo hacerlo con un simple clic. Ya termino de copiar los archivos y efectivamente, miren, ahí está, todas las carpetas se han copiado. Para quienes todavía tengan la duda si en realidad funcionó, pueden hacer un ls en el servidor y entonces efectivamente ahí van a ver que están las carpetas que se copiaron en modo gráfico. Pero ustedes me pueden decir, profe, pero es que a mí lo que me interesa es copiar archivos desde Windows. Entonces para eso se utiliza WinSCP. Escribimos en Google WinSCP y el primer enlace que nos va a aparecer es el enlace para descargarlo. Yo ya lo tengo descargado y simplemente hay que abrirlo. Se pueden escoger diferentes versiones de protocolo. Yo me voy a quedar con SFTP. Voy a poner el IP al cual me quiero conectar. Les recuerdo que al principio del video les mostré que habían varias direcciones IP en el servidor. Voy a poner la dirección que permite conectarse desde Windows y le voy a dar donde dice conectar. Y aquí, como nunca me había conectado, entonces me aparece una advertencia y me dice que si quiero confiar en esta llave de host. Y le voy a decir que sí. Me pregunta por el usuario, en este caso es profe. Y aquí tengo que escribir la contraseña. Y ahí está. Nuevamente, miren. Entonces, a la izquierda tengo Windows y a la derecha tengo Linux. Y si yo quiero copiar algo de Windows a Linux, pues simplemente es algo como de utilizar un clic y arrastrarlo de un lado a otro.